Hola, vamos con nuestra segunda parte de la clase sobre la lectura de Calabrese. Me acompaña este café con mi taza de Godzilla en homenaje a nuestro curso de los monstruos. Y bueno, habíamos quedado un poco en el punto donde ya Calabrese nos habla de los monstruos contemporáneos, ¿cierto? Y su estudio de caso al que le dedica más tiempo en esta lectura, en este capítulo, es a la película La Cosa de John Carpenter. Pero esta película está basada en el relato que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, de John W. Campbell, uno de los autores más representativos de la primera etapa de la ciencia ficción. Este es un relato publicado en 1938 y que en español se traduciría algo así como ¿quién está ahí o quién anda ahí? Es un relato que además fue votado como uno de los mejores en la historia de la ciencia ficción en 1973, y en este cuento pues Campbell nos plantea el encuentro en una zona antártica de una criatura extraterrestre que tiene la capacidad de transformarse en cualquier otra entidad viva que él perciba. Y se camufla entre los seres humanos, convertido o después de matar a uno de los humanos o cada vez que mata a alguien se transforma en esa persona, y pues la trama del relato se desenvuelve en cómo logran descubrirlo y cómo estudian a esta criatura, digamos, en una situación donde los seres humanos se ven amenazados por la criatura. Este es un cuento que ya había sido llevado al cine en 1951, en una adaptación que pues a Calabrese, a pesar de que es una buena adaptación, podemos decir, del cuento original, pues Calabrese no se detiene tanto en esta adaptación porque cree que Carpenter fue un poquito más inteligente, o más bien que le dio una versión más contemporánea al cuento, en la medida en que en la película del 51 esta entidad extraterrestre que, como se nos cuenta desde el relato de Campbell, no se logra incluso categorizar como un animal propiamente, como un organismo animal, sino tiene incluso rasgos como vegetales, tiene la estructura biológica de un vegetal, y eso lo hace también más interesante aquí en este tema del cruce de fronteras o de la inestabilidad de las criaturas. Pero en la película del 51 pues aparece como excesivamente antropomórfico, siendo una entidad cuyo rasgo interesante es precisamente esa capacidad para cambiar de forma, pues reducirlo a la forma humana, generalmente pues, o animales concretos, pues no parece ser la opción más cercana a lo que Calabrese quiere ubicar como característica estética de los monstruos contemporáneos. Bueno, por supuesto, pues esta película pertenece a otra época, ¿no? Asimismo, pues el título que se le da a la película, pues que ya se aleja del título original del cuento, es La Cosa de Otro Mundo, o La Cosa Venida de Otro Mundo, ¿cierto? The Thing from Another World sería el título de esta primera versión. Y lo que le llama mucho la atención a Calabrese es como en esta especie de remake o nueva adaptación que hace John Carpenter en 1982, él decide ponerle solo La Cosa, ¿sí? Ese rasgo, esa elección de Carpenter le va a llamar mucho la atención a Calabrese. Ya veremos por qué. Bueno, esta ya es la versión de Calabrese, una versión mucho más pues de la época en que Calabrese también está realizando en su libro, en su obra La Era Neobarroca, los años 80 sobre todo, ¿sí? Y bueno, en esta versión, digamos que ¿qué es lo que le gusta a Calabrese? Por un lado, que Carpenter se enfatiza en el hecho de que la cosa es algo indiferenciado, la cosa es algo que tiene esa capacidad mimética, ¿cierto? Las células imitan las células de otros seres vivos y eso le permite transformarse en ellas. De manera que si queremos ver al monstruo en este caso, pues es un monstruo que no tiene una forma única. Su monstruosidad pues se manifiesta o la vemos cuando está cambiando de forma precisamente. Por ejemplo, cuando se hace pasar por un humano y lo descubren y se transforma y deja de ser humano, ahí es donde vemos la monstruosidad de esta entidad.
Aquí hay un clip de video que ustedes pueden ver en YouTube, que es una escena de la película donde precisamente se muestra ese momento del cambio. Yo se las puse en nuestra aula virtual del curso, ¿cierto? Además allí también encuentran el relato original de Campbell para que lo puedan leer, está en español. Y enseguida van a encontrar ustedes acá dos clips de video. El primero es el que tiene que ver con ese momento de la transformación de la cosa. Del segundo ya les hablaré ahora que retomemos nuestra presentación. Bueno, este clip de video es interesante porque allí vamos a ver un momento en que el protagonista, representado por el actor Kurt Russell, se imagina una manera de detectar quién de los humanos, quién de su equipo, en realidad no es él, sino que es la cosa o esta entidad extraterrestre mimetizada, haciéndose pasar por un humano. Y la cuestión es que les toma muestras de sangre a todo el equipo y le pone un poco de calor a la sangre, como quema la sangre, de manera que cuando la cosa se sienta quemada va a reaccionar y así se va a revelar quién era el individuo falso, digámoslo así, ¿no? Entonces, si ustedes ven el clip, van a ver, pues cuando descubren quién era, hay una transformación muy interesante, se pierde la forma humana, se transforma en una especie de monstruo inestable que después también va a dejar de ser eso para convertirse en otra cosa. Ese es el primer clip de video. El segundo clip de video tiene que ver con esta idea de Calabrese y es como en la película pues a Carpenter se le ocurre un poco, estábamos en comienzos de los 80 y todo el boom de los computadores personales, etcétera. Entonces él representa allí cómo a nivel celular entonces se ve el proceso por el cual una célula extraterrestre copia y replica las otras células del organismo anfitrión, ¿cierto? Entonces pueden ver ese clip de video también en nuestra aula virtual, ahí justo enseguida debajo. Espero que lo vean, es un clip muy sencillo que básicamente nos muestra eso, ¿no? Uno de los usos muy de los 80s de las gráficas por computadora, muy primitiva, digamos, pero que nos muestra precisamente esa idea científica de ya del análisis de la criatura. Bueno, aquí otro póster de la película, ya un póster en español. Si ustedes se dan cuenta, pues efectivamente en español se empezó a conocer como La Cosa, aunque tuvo otro título que era El Enigma de Otro Mundo, que por supuesto pierde toda la gracia de lo que nos está subrayando Calabrese, y es que lo interesante de Carpenter es haber optado por ese término no definido, ¿no? La cosa, que se puede aplicar a una cantidad de fenómenos y no nos define nada. Cuando decimos que algo es una cosa, estamos como omitiendo atributos más concretos de esa cosa, ¿no? Eso refuerza un poco el hecho de que efectivamente la informidad, la falta de forma de esa criatura, ¿cierto? Es precisamente lo que la hace tan amenazante y tan aterradora, ¿no? Y bueno, antes de pasar a esa imagen del extraterrestre de Steven Spielberg, vamos a ir cerrando un poco el tema aquí. Básicamente, entonces, lo que me interesaba de esta lectura, o lo que nos va a interesar en el curso de esta lectura de Calabrese, que después continúa analizando otros fenómenos que cumplen esos dos criterios, inestabilidad y metamorfosis, ¿sí? Entre otras cosas, pues se concentra a hablar de los videojuegos como forma narrativa, como forma audiovisual, precisamente refiriéndose a que un videojuego precisamente es una estructura inestable que va cambiando, que se va adaptando al usuario, etcétera, etcétera, a diferencia, digamos, de los medios audiovisuales menos interactivos, digámoslo así. Esa nueva interactividad del videojuego también se convierte en una estructura inestable muy interesante dentro de esa estética neobarroca de la que él habla, y nos pone unos ejemplos también un poco provenientes de la literatura. Por ejemplo, analiza una novela que se llama Duluth, ¿cierto? Es una novela del escritor Gore Vidal, y es una novela que le llama mucho la atención a Calabrese porque es una novela construida de citas y referencias y de personajes tomados de los medios masivos de comunicación, de la televisión, del cine, que también tiene una estructura inestable en el sentido de que primero, siendo una obra literaria, se abre a ese espectro, digamos, de la cultura popular, y segundo, los personajes de ficción interactuando con personajes reales, etcétera. También, digamos, entraría entre lo que algunos llaman también esa novela posmoderna, ¿cierto? Pero a Calabrese la incluye como ejemplo para mostrarnos que la literatura también forma parte de esa estética neobarroca, donde la inestabilidad y la transformación permanente de las formas antes estables de la literatura son un caso más, ¿no?
Bueno, Calabrese continúa un poco, o cierra esta parte del capítulo, mencionándonos otras criaturas del cine, la televisión, los medios masivos, ¿cierto? De las cuales solo les mencionaré algunos casos. Ya habíamos hablado aquí ya de E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg. Vamos viendo que un poco también aparece otra faceta de lo monstruoso en los años 80, que es el monstruo amigable, ¿cierto? Parcialmente amigable, pero que en todo caso también se convierte en una presencia amenazante, ¿no? Pues ustedes ven a E.T., le sucede algo similar a lo que le ocurre al monstruo de Frankenstein, otro de los grandes monstruos del cine, bueno, proveniente de la literatura, y es esa idea de una criatura que en principio no es mala, no obedece tampoco a esos cánones de esas axiologías de ética, ¿cierto? Incluso puede ser tierna, con el caso del extraterrestre, ser bondadosa con los niños, pero para la sociedad se vuelve amenazante y empieza a ser perseguido hasta que, bueno, allí hay un giro también con esta criatura que simplemente busca volver a su casa, a su planeta. Otra faceta un poco del monstruo de los años 80, que es esa mezcla un poco entre comedia y horror, ¿cierto? Que vemos por ejemplo en una película como Gremlins. Aquí vemos a Gizmo, la faceta amigable del monstruo, y después de que se incumple una norma, una ley, que es no alimentarlo después de la medianoche y no permitir que se moje, pues se transforma en esta criatura ya más monstruosa, más típicamente monstruosa, pero que también entra en esa idea de la inestabilidad y la metamorfosis de la que nos habla Calabrese. Por supuesto, uno de los grandes aportes de la cinematografía a esa nueva teratología es la aparición de este personaje que ya es icónico en la cultura popular, que es el alien, ¿cierto? Diseñado, inspirado en la obra de Giger, y que aparece primero en la película de Ridley Scott, y que después pues tendrá todas sus secuelas, donde ese monstruo va cambiando. En la película original en la primera película de Ridley Scott, lo interesante de este monstruo, a pesar de que ya hoy en día lo tenemos muy bien definido y sabemos más o menos cuál es su forma exacta, ¿cierto? Era que en esta película en principio no aparecía completamente nítido el monstruo, y lo veíamos por partes, por apariciones en medio de la oscuridad, y solo en determinado momento ya se nos mostraba como la criatura, pero siempre un poco entre sombras, digamos, ¿no? Además era una criatura que tiene también unas facetas de metamorfosis. Primero es como un huevo, una larva, después se inocula el parásito en un organismo vivo como el ser humano, y después es que se transforma en este depredador, ¿cierto? Con el correr de las películas, de 1979, la película de Scott, con el correr de las películas pues ya lo vamos a poder ver mucho más nítidamente, vamos a reconocer su anatomía con más precisión, como aquí en la película dirigida por James Cameron, El Regreso, pero y también un poco va de la mano con los avances también en la tecnología de los efectos especiales, que ya se puede representar al monstruo mucho mejor, y bueno, las últimas películas ya vamos a verlo hecho en CGI, ¿cierto? Un monstruo digital con unos movimientos pues mucho más versátiles, pero que también pierde un poco esa fuerza de las criaturas analógicas creadas en las primeras películas, ¿no? Pero entonces ya lo vemos con más nitidez, y efectivamente el monstruo va como evolucionando, y para nosotros ya se vuelve una presencia, tiene su propia morfología mucho más nítida. Sin embargo, esta criatura, que también obedece un poco a los cánones del monstruo clásico del que nos hablaba Calabrese, que es como un agregado de partes de criaturas conocidas, ya viéndolo un poco más en detalle nos damos cuenta que efectivamente es una criatura mutante muy particular, y salida de una imaginación pues más contemporánea. Aquí pues ya lo vemos, y efectivamente pierde un poco de gracia cuando ya lo conocemos también, pues porque se ve mucho más antropomórfico aquí, ¿verdad? Finalmente es un cuerpo humano con una cabeza y una cola distintas, pero por lo demás, y bueno, un exoesqueleto, etcétera, pero lo vemos mucho más humanoide en esta imagen. Y bueno, dentro de esa faceta amigable de los monstruos, aunque siempre con algo de amenazante, otra de las referencias es Encuentros cercanos del tercer tipo, la película también de Steven Spielberg de los años 70, donde empiezan a aparecer también el extraterrestre en esa faceta enigmática, aunque también un poco amigable, digamos. Al final pues se nota que los extraterrestres no están atacándonos, sino que han estado en contacto con los seres humanos, etcétera. Pero bueno, es simplemente que el alien es otra de las formas
de las criaturas que aparecen, entran a enriquecer en el siglo XX y XXI ese horizonte teratológico del que nos hablaba el señor Omar Calabrese. Bueno, y con estas imágenes terminamos esta presentación de la lectura de Calabrese. Espero pues que les den pistas para esa propuesta que les he hecho en este seminario, de que cada uno de ustedes entonces elija una criatura, un monstruo, una entidad, un animal, para hacer pues su estudio sistemático. Piensen que ustedes son como los teratólogos contemporáneos que van a dar cuenta de esos fenómenos, esas maravillas, pero también esos enigmas que son los monstruos contemporáneos, en el cine, en la literatura, los videojuegos, los cómics, no importa el medio. Y espero que estas primeras coordenadas que nos da Calabrese les hayan sido de utilidad. Próximamente estaré subiendo la siguiente lección, donde vamos a trabajar el texto de José Miguel Cortés, también sobre los monstruos, sobre el monstruo y la fragilidad del orden social, un poco también una lectura un poco también ya más política y crítica, aunque pues tal vez excesivamente influenciada por el psicoanálisis, pero que igual miraremos, sobre lo monstruoso también como categoría estética. Espero que hayan disfrutado la lección y hasta la próxima.